Habla para todos y todas las presentes el compañero diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Florencio Varela, Julio Pereira. Muchas gracias, queridas compañeras, queridos compañeros. Para mí siempre es una alegría, lo decía Selena Unac, cuando me conecto con Varela, es fantástica las cosas que me pasan. Y realmente esa cosa fantástica tiene que ver con la historia que hemos tenido juntos y que seguramente vamos a seguir escribiendo en los años venideros. Hoy nos acompaña alguien con el cual en tiempos muy difíciles en nuestro país, pero que teníamos esperanza, no como ahora, que son mucho más difíciles y nos han robado, nos han quitado los sueños y nos robaron la esperanza. En esos tiempos, el compañero Guillermo Moreno era el secretario de Comercio de la Nación y yo era presidente de la FAM. Y las locuras que hicimos en todo el país, las reuniones que hicimos, la verdad que fue fantástico compartir con él, ver cómo defendía los intereses del país y por otro lado, no solamente que sabía hacerlo, sino tenía conocimiento cierto de lo que estaba pasando. Y en función de esa certeza es que defendía los intereses de los argentinos. Porque de eso se trata. Se trata, si vos defendés los intereses de los empresarios, como hacen los CEOs que nos gobiernan, o defendés los intereses del pueblo, que es lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina e hizo Guillermo Moreno. Yo quiero saludar a Tayú, a Pipi, bueno, a todos los que están acá, decirles que este es el ejército de militantes y dirigentes que ha logrado los triunfos más exitosos en Florencio Varela. Cuando digo ejército no lo digo para ponerlo a la altura de los militares, sino digo en el ejército porque cuando hay que hacer la tarea, todos nos ponemos con un objetivo único, como ya lo tenemos: ganar en agosto, ganar en octubre y aportar votos para poner un gobernador o una gobernadora peronista y poner a una presidente o presidenta peronista. Esta es la estrategia que tenemos nosotros. Este es el interés que tenemos. Y estamos no solamente en el territorio, sino también caminando con Andrés Watson, nuestro intendente, que está haciendo un gran esfuerzo. Recorriendo la provincia, recorriendo los estamentos provinciales para ver cómo resolvemos el dolor que está causando este modelo nacional acá en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Sin más, yo quisiera escucharlo a los oradores, al igual que ustedes seguramente, a mí me escuchan permanentemente, pero hoy tenemos invitados. Yo quería darle la bienvenida, saber que están en su casa, cada uno de ustedes, están en su casa. Esta es una casa peronista, pero no una casa peronista porque tiene el escudo, porque tiene la bandera, no, porque hay corazón peronista acá. Acá hay una vivencia peronista, acá hay un sentimiento peronista. Esto es lo que hemos identificado nosotros, que quizás, no sé si mejores o peores, pero que nos hace diferente con otros espacios políticos, porque le metemos mucho sentimiento. Bueno, los abrazo a cada uno de ustedes, como hubiera tenido ganas de hacerlo, los quiero mucho y lo dejamos a los oradores que ustedes van a disfrutar. A continuación,
Escuchamos al presidente del Consejo Empresario Nacional y precandidato a vicepresidente. Habla el compañero Pablo Chalú. Bueno, muchísimas gracias señor intendente, al diputado, a las autoridades, a ustedes por estar acá. Gracias a Guillermo Moreno, me invitó a este gran desafío y que acepté con mucho gusto. Hoy la patria está llamando de nuevo al peronismo. Hoy la patria necesita el peronismo. Y el peronismo se va a enfrentar a tres grandes desafíos. Primero, lograr la unidad para que no queden dudas en las elecciones de que el país, la patria, necesita un cambio. Pero después, el segundo desafío es superar esta crisis. Esta es una crisis inédita. Moreno la llama la supercrisis. Porque los que tengamos memoria, quizá nos acordamos de la crisis de 1989 y de la crisis del 2001-2002. De las dos crisis fue el peronismo que salvó a la patria. Y ahora nos pide de nuevo que salvemos a esta. Y esta es la suma de esas dos crisis. Fíjese la profundidad. Pero además lo que hace todavía más grave esta crisis es el gobierno, la actitud del gobierno. El gobierno está dispuesto a rifar lo último que tiene el país para tener una leve esperanza de perpetuarse en el poder. La última medida que ha tomado es realmente escandalosa. Que el Banco Central emplee las reservas nacionales para pagar la fuga, para pagar la salida de capitales, es increíble. Están dispuestos a perder las reservas. Y las reservas es lo que dice la palabra. Es lo que necesitamos para afrontar el comercio exterior. Es lo que necesitamos para afrontar los pagos de la deuda. O por ejemplo el ensayo de esas medidas, discúlpenme en términos, de acuerdos, de precios, que son en definitiva una payasada. Son 16 marcas comerciales sobre 1.500. Además se dice que se va a castigar a los empresarios que no la compran. ¿Y saben qué? Se habla de una ley de lealtad comercial. La ley de lealtad comercial no castiga a nadie. Son todas mentiras. Y este es un gobierno que está mintiendo, que está tratando de engañar a la gente. Entonces, eso hace que todavía la crisis sea más grave. Porque día a día que pasa este gobierno, se va agravando la situación. Tenemos más fábricas cerradas, más negocios cerrados, más desocupación, más pobreza. Segundo desafío entonces es superar la crisis. Y yo les diría que en el peronismo hay un cierto consenso cómo se supera la crisis. A ese consenso contribuyó mucho el accionar de Guillermo Moreno y yo lo acompañé. Hoy todos decimos hay que reactivar la economía, no queda otra solución. Hay que restituirle los ingresos a los trabajadores y a los de menores recursos. Hay que controlar el comercio interior, hay que controlar el comercio exterior, hay que proteger las reservas internacionales. Toda una serie de medidas que son eficientes. Vamos a lograr superar esta crisis y no nos va a demorar demasiado tiempo en superarla. Vamos a hacer un cambio de rumbo total.
Y ese cambio de rumbo total, ¿basado en qué? En la doctrina peronista. La clave está en la doctrina peronista. Pero ese no es el último de los desafíos. El tercero, y que quizás es el más difícil, es primero no dejarse tentar por la superación de la crisis. Porque a veces uno tiene éxito en superar un elemento crítico y entonces dice, bueno, estamos bien, pero no es así. El peronismo tiene la gran oportunidad y el gran desafío de poner definitivamente al país de pie, de encarar un proceso de desarrollo con justicia social, para que no se repitan sistemáticamente las crisis que viene sufriendo el país. Y este es un desafío realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque para eso el peronismo tiene que conquistar los resortes fundamentales del poder económico. Si el peronismo no conquista esos resortes fundamentales, podemos superar la crisis, pero podemos volver a tener una gran frustración. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos conquistar los poderes fundamentales? Cuando decimos, por ejemplo, controlar el comercio interior, no quiere decir, bueno, controlemos algunos precios, hagamos algún acuerdo de precios, es mucho más profundo. Hay que controlar la estructura de comercialización y producción del país, que está altísimamente concentrada. Miren, tratar de combatir esa concentración con la ley de defensa de la competencia, como algunos dicen, es como querer enfrentar un tanque con un cazamosquito. Ahí se requieren políticas activas por parte del Estado, de control efectivo de los monopolios y de los concentrados. Y se requiere llegar a una política de precios conversados. Cuando decimos controlar el comercio exterior, no estamos diciendo simplemente vamos a hacer que los exportadores liquiden las divisas. Estamos yendo mucho más allá. Miren, no hay que asustarse si en algún momento empezamos a hablar de las juntas de carne o de grano. Porque si hablamos de la concentración del poder en el comercio interno, ¿cómo no vamos a hablar de la concentración del poder en el comercio internacional? Y no me quiero extender mucho más, pero quiero ir a lo que, en mi modo de ver, es la esencia del problema que hay que atacar. Y ese es el Banco Central y el sistema financiero. Argentina no puede desarrollarse en forma sustentable con este Banco Central y con este sistema financiero. Es imposible. Lo primero que hay que hacer es destruir el mito de la independencia del Banco Central. Acá no se puede estar hablando de la República del Banco Central. Es el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central no puede ser independiente de la comunidad y de la patria. Como primera medida, habrá que proponer que el directorio del Banco Central sea un directorio corporativo. Y no hay que tenerle miedo a esto. Tienen que estar allí representantes de la CGT y de los empresarios nacionales. Y tienen que estar representadas las provincias. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar la creación de dinero. Y si se dice que el Banco Central tiene que ser independiente, en el sentido de que no tiene que financiar al Estado, bueno, está bien, lo tendrá que financiar en caso de emergencia. Pero lo más importante es cortar la ligazón entre el sistema financiero y el Banco Central.
El Banco Central es la entidad que soporta el sistema financiero nacional. Y el sistema financiero nacional ya desde hace muchas décadas lo que hace es sobrevivir mediando con instrumentos del gobierno y con instrumentos del Banco Central. Cuando hay que lograr que el sistema financiero se dedique a su función, que es el financiamiento de la producción y del empleo. Es fácil decir esto, hay que decirlo, hay que animarse a decirlo, pero es fácil, más difícil es hacerlo. Tenemos que tener la gran convicción y la autoridad moral y la autoridad que da el conocimiento para hacer esto. Porque los intereses que se van a tocar, controlando el comercio exterior, controlando el comercio interior y controlando el Banco Central y las finanzas, son extraordinarios. Y ahí está la unidad del peronismo, y ahí está nuestra convicción. Y ahí está también la convicción de que finalmente lo vamos a lograr y el peronismo va a responder, como siempre lo ha hecho, a estos tres grandes desafíos. Gracias. Y vamos a escuchar ahora al ex secretario de Comercio de la Nación y precandidato a presidente. Habla el compañero Guillermo Moreno. Gracias Julio, gracias Watson, gracias Intendente, gracias organizadores, compañeros. Recién Julio en la presentación decía que en el gobierno anterior habíamos hecho algunas locuras juntos, él como presidente de la FAM, yo como secretario de Comercio. Y es cierto, porque hicimos cosas que en el mundo no estaban habilitadas para hacer. Por eso costó. Al principio, cuando nosotros empezamos a administrar el comercio interior, la verdad es que estábamos haciendo una cosa distinta. Y bueno, durante 60, 90 días nos costó, pero después los empresarios escucharon la música, entendieron el ritmo y empezaron a bailar de acuerdo a lo que tenían que bailar. Y la verdad que no puedo decir acá, en este templo peronista, que hayamos tenido muchas dificultades. La verdad que después de los primeros 60, 90 días las cosas se ordenaron. Pero distinto fue cuando empezamos a administrar el comercio exterior. Cuando nosotros empezamos a administrar el comercio exterior, que es esta mercadería entra, esta mercadería no entra, esto sí, esto no, y ahí tuvimos dificultades, porque el mundo estaba organizado de una manera muy extraña, donde los bienes, la mercadería, puede circular, pero las personas no. Es muy extraño. A las personas le levantamos muros y a los bienes los dejamos circular como si no pasara nada. Claro, cada vez que yo compro un producto extranjero, no solo compro la materia prima que está en ese producto, sino el trabajo extranjero que le dio forma a esa materia prima en un producto. Claro, ahora es fácil de entender. Pero cada vez que yo compro algo de afuera, si lo produzco en mi país, seguramente dejo de que ese producto comprado en mi país genere trabajo para generar trabajo afuera. Claro, ahí empezamos un lío, porque Perón dijo, gobernar es crear trabajo. Y si yo alegremente dejo entrar toda la mercadería extranjera, lo que traigo es trabajo extranjero, es contra del trabajo propio. Claro, el mundo no estaba acostumbrado a este pensamiento peronista. Convengamos que no, porque convengamos que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial
si bien tenían distintas visiones entre ellos, veían un mundo homogéneo. Los liberales ven un mundo homogéneo dentro del liberalismo, y los marxistas también. Y hace 70 años atrás, uno de los nuestros dijo, no, mire, yo descubrí en un pueblo extraordinario, que es el nuestro. Capaz que anduvo por acá por Varela y acá lo descubrió más todavía. Dijo, acá, allá, ya en el fin del mundo, hay un pueblo mestizo, un pueblo nuevo, donde se juntaron todos, donde todos estamos con una doctrina distinta, una doctrina nacionalista pero de amor y paz, que no le enseña al pueblo argentino que es superior a otros pueblos, sino que le enseña que ningún pueblo es superior al tuyo. Entonces, claro, pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban los dos imperios, eso era difícil, porque eso de la tercera posición, eso no se entendía, no se comprendía, y fue muy difícil de explicar. Y por eso Perón dijo a nosotros cuando éramos pibes, cuando nosotros éramos pibes, éramos mucho más pibes que el intendente que tienen ustedes, que es bien joven, pero cuando yo digo que era pibe, era mucho más joven que el intendente que ustedes tienen, así que imagínense de cuándo estamos hablando. Perón nos miró a los ojos y dijo, mire, revolucionarios somos todos los peronistas, pero entre la sangre y el tiempo para hacer la revolución, siempre elijan el tiempo. Y a algunos le hicimos caso, a otros no le hicimos caso, y pasó lo que pasó. Pero el tiempo fue pasando, porque cuando Perón dijo eso, acababa de volver al país, era el 73, saquen la cuenta. 27 para 19, miren si era pibe yo. Y el tiempo pasó. Y ese tiempo que pasó el 89 y se cayó la Unión Soviética y ahora está enterrado el marxismo detrás de los escombros del muro de Berlín. Después se han reciclado algunos marxistas en esto que se llama el progresismo, pero bueno, eso se terminó. Y resulta que en el año 2017, hace poquito, 16 de enero del 2017, en el único país que no había que administrar el comercio exterior, esto es, esto pasa, esto no pasa, empezó a pasar, que es con Trump. Y entonces empezaron a decir, pero este Trump, el presidente de Estados Unidos, hace lo que hacía Moreno en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Se volvió peronista Trump? No, cambió el mundo. Entonces, el mundo de la Segunda Guerra Mundial se terminó. Claro, cuando uno está en un proceso de transformación tan profundo y lo vive, es difícil darse cuenta, porque es como uno ver crecer a sus hijos, y no, hasta que no mire una foto de hace 4 años atrás no se da cuenta. Bueno, a veces porque los pantalones, che, cómo creciste, te quedan cortos, ¿qué pasó? Pero uno no ve crecer, como no ve crecer a las plantas, es muy difícil. Pero cuando uno saca fotografía, y este mundo está cambiando, cambió. Ese mundo que nosotros aprendimos a entender se terminó. Y ahora resulta que las políticas nacionalistas vuelven a tener vigencia en el mundo. Claro, cuando las políticas nacionalistas vuelven a tener vigencia en el mundo, los peronistas decimos presente, porque nos empezamos a sentir cómodos. Entonces, cuando yo administraba el comercio exterior, era la locura que decía Julio, creo que el mundo nos miraba y nos señalaba con el dedo. Hasta el presidente uruguayo, Mujica, que venía de aquellas experiencias de los 70, decía, no, Morenito, no hagas eso, que el mundo no va para ahí. Dilma Rousseff decía, no, Moreno, para ahí no va el mundo, ustedes están equivocados. Pero es que si nosotros no hacíamos lo que hacíamos, perdíamos trabajo. Y nosotros no podemos perder un puesto de trabajo. Entonces sí, ahora llegó Trump y a nosotros nos hacían el juicio y nos cuestionaban. Y con Trump dicen que hay que tener paciencia estratégica, como uno le tiene a la suegra. Y claro, porque esta suegra tiene 12 portaaviones.
Entonces, ¿quién le va a decir a Trump que no? Entonces, no, con el gobierno peronista era la mosca blanca, con Trump, así, etc. Y es lógico, porque ahí funciona el poder. Y nadie le va a decir a Estados Unidos que está equivocado. Pero nos sirve a nosotros saber que el mundo cambió. Y que en este cambio del mundo, donde los nacionalismos vuelven a tener presencia, hay dos nacionalismos antitéticos. El nacionalismo europeo, que levanta muros, y el nacionalismo justicialista, que no levanta muros, sino que construye puentes. Claro, y eso es muy importante, porque si triunfa el nacionalismo europeizante, ese nacionalismo nos costó 60 millones de armas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué cuento esto? Porque hay un solo nacionalismo de amor y paz en el mundo, y es el que deviene de la doctrina del movimiento nacional justicialista. ¿Y qué digo con esto? Miren, no nos equivoquemos. Claro que en la próxima elección vamos a ganar Varela nuevamente. Claro que vamos a recuperar la provincia. Claro que vamos a recuperar la Argentina. Pero mucho más importante que todo eso es que por primera vez en 70 años el peronismo va a salir a peronizar el mundo. Lo que venimos aquí a convocarnos no es para una elección. Creo que la elección es muy importante. Soy precandidato, la elección es muy importante. Pero en este templo, en este fortín, nosotros venimos a convocar a los dirigentes, a los cuadros, a los militantes del movimiento nacional justicialista de Varela, para que empecemos de una vez y para siempre la revolución peronista. Y esa revolución tiene dos elementos. El primer elemento ya lo describió Pablo, porque Perón nos enseñó a nosotros que éramos cuerpo y alma. Somos la base material de la nación y somos la base espiritual de la nación. Quizás la semana que viene, que se cumplen los 100 años, le vamos a pedir que... ¿Y por qué la base espiritual? Porque tenemos una guía espiritual. Y le vamos a empezar a pedir a nuestro Papa que lo que venimos haciendo de chicos, pero de manera oficiosa, empiece a ser oficial. Que la Eva se transforme en la Santa Eva y la espiritual de toda la gente. Entonces, ¿cómo construir empleo? ¿Cómo recuperar las empresas? ¿Cómo hacer hospitales? ¿Cómo hacer caminos? Eso el peronismo lo sabe. Pero a veces me preguntan, pero Moreno, ¿qué pasó en el gobierno anterior? ¿Cómo hicieron todo esto y a pesar de eso perdieron? ¿Qué pasó? Bueno, hubo algunos detalles internos, pero aparte de esos pequeños detalles internos, que no nos vamos a detener, también hubo algunos elementos nuestros, conceptuales de nuestra doctrina, que nosotros medio que le esquivamos. No teníamos tan claro que éramos cuerpo y alma, que éramos base material y base espiritual. La base material la asumimos, encontramos el país hecho pedazo y, como dijo Pablo, lo pusimos ahí arriba. Pero ¿y en la base espiritual? Cuando nosotros decimos, ¿qué es la base espiritual de mi patria? Y Perón lo definió y lo dijo muy claro: es vivir en comunidad. Claro, en algunos lugares lo supimos hacer, había intendentes como acá, y no perdieron. Si generaron comunidad, no perdieron. Donde no se generó comunidad, perdimos, porque el problema no es tener 2 relojes, una casa, el auto o esto, también es entender por qué lo tenés, y esto es hacer comunidad. Y entonces nosotros los peronistas empezamos a reflexionar, bueno, ¿cómo va
vamos a hacer la revolución peronista. Y no hay ninguna duda que cada uno tiene que tener lo que necesita, desde el ingreso hasta los bienes y servicios a su disposición, tal cual lo enseñó Perón y tal cual lo transmitió Eva. Solo eso no. También tenemos que generar solidaridad. No hay ninguna duda. Si no hay solidaridad, por más que recuperemos la base material de la nación, se hace muy difícil. Ese es un elemento. Por eso Perón hablaba de que somos solidarios en el marco del justicialismo. Pero también dos elementos más que hoy los viene a refrescar el Papa, que es la misericordia y el perdón. Nosotros no cultivamos la misericordia y el perdón. Y es muy imposible, es imposible construir comunidad si no tenemos solidaridad, no tenemos misericordia y no tenemos perdón. Claro, y estos son elementos que no hablamos en general entre nosotros. No nos acostumbramos. Vino el Papa y empezó a explicar estos elementos. Y nos pareció claro. Lo que no hacemos nosotros lo empezó a transmitir el Papa al mundo. Dijo, construyan comunidad. Y para construir comunidad pídanse perdón. Ténganse misericordia y ante todo sean solidarios. Claro, ¿cuántos años hace que no hablamos de esto? Y entonces, claro, solamente nos mirábamos con un solo ojo. Y yo le digo, mire, en el próximo gobierno, inexorablemente vamos a tener un ministerio muy importante que va a ser el Ministerio de Desarrollo Económico. No es economía, desarrollo económico. Donde van a estar los ocupados y los desocupados, porque los desocupados también tienen que hacer la política económica. Ahora, conjuntamente con ese ministerio, va a haber un ministerio también tan importante como ese, que es el Ministerio de Comunidad. El Ministerio de Comunidad que va a tener estos tres ejes: solidaridad, misericordia y perdón. ¿Y con qué se construye eso? Y nosotros sabemos que con el culto se construye solidaridad, se construye comunidad. Sabemos que con el deporte se construye comunidad. Y sabemos que con la cultura se construye comunidad. Cuando nosotros articulamos la base material de la nación y articulamos la base espiritual de la nación, esos dos ministerios se transforman en los ministerios más importantes de la revolución peronista. Ahora, ¿cómo trabaja? Y ahí tenemos un problema, porque hace muchos años que los justicialistas no hablamos de este tema. Y como hace muchos años que no hablamos de este tema, y también sabemos que el conocimiento profundo es el conocimiento que viene de abajo, le empezamos a pedir a los compañeros que nos ayuden. Porque construir comunidad es de abajo para arriba, no se construye de arriba para abajo. Un camino se puede planificar de arriba para abajo, un hospital se puede planificar de arriba para abajo, la comunidad no. La comunidad se hace de abajo para arriba. Y en este laborioso pueblo de Varela, durante tantos estos años han aprendido a hacer comunidad. Y este ejemplo de hacer comunidad es el que hay que transmitir al resto de la provincia, al resto del país y al resto de la región. Porque nosotros le estamos diciendo que no va a haber una revolución peronista exitosa, no va a haber un modelo de desarrollo permanente y sustentable si no construimos comunidad. Porque el modelo de desarrollo lo tienen que hacer propio los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios, los dirigentes comunitarios, los dirigentes de la cultura, los dirigentes religiosos. Todos los dirigentes tienen que hacer propio el modelo de desarrollo, que es el proyecto común. Y para eso tiene que haber comunidad. No es que se impone de arriba para abajo, se construye de abajo con ese contagio intenso que es el contagio del ejemplo, para que se vaya construyendo desde los barrios hacia la República la comunidad que pensó Perón y que él la definió. ¿Cómo tiene que vivir el ser humano? Ni con la planificación centralizada de los marxistas, ni con el hombre lobo del hombre que plantean los liberales o neoliberales. Le dice,
ningún hombre se realiza si la sociedad no se realiza. Y entonces dice que el hombre tiene que vivir en comunidad. Y la definió, la comunidad organizada. Y ahí vamos. Es el núcleo duro de nuestra doctrina. Y esto es lo que nosotros queremos para nuestra república. Es obvio que el peronismo sabe qué hacer con la economía. Lo hemos demostrado. Pero hoy tenemos la necesidad de convocar a todos los compañeros para que entre todos construyamos la otra mitad de nuestra revolución, que es la comunidad. Y ahí necesitamos que todos reflexionemos entre cómo se construyen los mejores planes, programas y proyectos, porque esto es lo que precisamos. Y en eso tenemos falencias. Por eso es importante que cada uno de nuestros cuadros reflexione y aporte, porque cada uno hoy sí tiene el bastón de mando que decía el general Perón cuando dijo en su último discurso: solo la organización vence a tiempo. Y esto es lo que precisamos. En el próximo gobierno no solo vamos a desarrollar la base material de la nación, sino que vamos a construir la base espiritual que el general Perón demandaba, y que la síntesis de ambas cosas son la comunidad organizada. Y lo vamos a hacer para que los pueblos del mundo tengan una imagen a donde mirarse. Porque si nosotros somos exitosos, los pueblos del mundo nos van a copiar. Van a copiar el nacionalismo bueno, no el nacionalismo xenófobo. Van a copiar el nacionalismo de inclusión. Van a empezar a entender que de esas dos doctrinas que también eran universales, pero fracasadas, había una tercera doctrina, que era la nuestra, que la expresaba muy bien Evita Capitana en Nuestra Marcha, que últimamente no se canta tanto, cuando dice: para los pueblos del mundo una doctrina de amor y paz. Nosotros también construimos una doctrina universal. Este es el momento de que esta doctrina universal, porque los pueblos del mundo la necesitan, la adopten como propia. Y cuando todos los pueblos del mundo la adopten como propia, recién ahí es que va a haber terminado el trabajo de los revolucionarios peronistas. Recién ahí vamos a poder descansar en paz. Recién ahí, mirando a Eva y a Perón, le vamos a decir: general, Eva, tuviste razón, tu doctrina es universal. Ahora los días más felices